Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a TVElvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Yalix Hernández. Conoceremos qué es noticia a través de los portales web. Comenzamos con El Nacional. Principal información, Alimentos Polar dirige 12% de su producción a los CLAP, a esas bolsas de abastecimiento. Dice el director general de la compañía, Manuel Felipe Larrazábal, lamentó que pese a la cifra destinada a surtir estas bolsas, el gobierno continúe sin otorgarles divisas. Y precisamente leemos acá, Alimentos Polar denunció discriminación en la obtención de la materia prima de 9 rubros. Otras informaciones, Florido. Hacer la cumbre aquí es un plan para disfrazar lo que pasa en el país. El parlamentario opositor indicó que los venezolanos denuncian a diario las dificultades que viven. Por ello, las naciones que integran la cumbre de países no alineados conocen la realidad del país. Avanzamos, Enrique Capriles, dice Rodríguez Zapatero, cada día se descalifica más como mediador. El gobernador del estado Miranda insistió en que los venezolanos tienen el derecho a decidir sin negociaciones. Enrique Capriles cuestionó visita de Samper a Venezuela. Hablemos otras informaciones, amenazan con despedir a empleados públicos opositores en Margarita. El presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta indicó que los trabajadores que no sigan la línea del oficialismo deberán abandonar sus cargos para evitar que manden adecos y escuálidos. Como ven, una práctica que se está repitiendo a lo largo y ancho del país. Y en cuanto a Margarita, visitas a parques temáticos de ese sitio cayeron 70%. El director ejecutivo de Asovapa indicó que las cifras se deben a la crisis económica y dijo que actualmente los turistas no se quedan en la isla por más de 4 días, lo que afecta a las visitas a los establecimientos de diversión. O sea, es una visita muy rápida lo que hace el venezolano a ese lugar. Avanzamos con el Universal, principal información, esto es noticia también, producción de alimentos polar ha caído un 30% durante el 2016. Otras notas, dice Faría, es una ventaja participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la misión abastecimiento. Los vemos allí cuidando establecimientos de distribución de comida y bueno, a veces nos preguntamos si ese es su papel. Invierte en bolívares 28.5 millardos en siembra de 14 rubros. Y a la derecha, Banco Central de Venezuela drena liquidez por más de bolívares 437 millones. En cuanto a sucesos, 165 cadáveres se han registrado este mes en la morgue de Bellomonte. A la derecha, por cuarta vez, pistoleros de Petare enlutan a una familia. Tenemos por aquí UniónRadio.net, principal información, Brasil espera mejorar relación con Ecuador y Bolivia, pero no con Venezuela. Otras notas, campaña de Clinton divulgará más detalles sobre la salud de la candidata. Ha presentado problemas, al parecer es una neumonía. La derecha Ecuador solicitará a UNESCO declarar reserva de biosfera zona con Perú. También leemos otras informaciones. Al centro, presidente uruguayo irá a China a promover al país para inversión. A la derecha, Pastrana pide a Santos le permite reunirse con líder de las FARC. Entre otras notas, también leemos allí, Foro Global de Toronto analiza incertidumbre actual de la economía. Avanzamos con Globovisión, tenemos por acá relacionado con el pan que llega a la mesa del venezolano. Pan canilla debe costar bolívares 100 según la Sundet. Y leemos acá que el peso de esta canilla no puede ser menor a 130 gramos, en cuanto al campesino debe ser de 250 gramos con un costo de 180 bolívares. Sabemos que ese no es el precio con el que están vendiendo los establecimientos y es que preguntamos, ¿será que van a producir para perder? Avanzamos, María Corina Machado, estoy dispuesta a dialogar para garantizar la transición. La dirigente política María Corina Machado señaló en el programa Primera Página de Globovisión que los venezolanos exigen que se hable con claridad y que no hayan acuerdos soterrados porque los principios y los derechos no se negocian. Había dicho también a través de un tuit en días pasados que si el referéndum revocatorio era para 2017 no contaran con ella. Machado indicó que está dispuesta a participar en el diálogo, pero para garantizar el objetivo de la transición que sea este año. Avanzamos con el impulso, vemos aquí como principal protagonista Henry Ramos Ayup, el presidente del Parlamento, dice bloqueo aéreo de diputados, impide reinicio de sesiones de la Asamblea Nacional el 15 de septiembre.
Otras notas también relacionadas con alimentos Polar, leemos esta: 67% podría aumentar producción de alimentos Polar si hay acceso a materia prima. Empresas Polar presentó este lunes un balance de la producción de su línea de alimentos y aseguran que aumentaría en 67% si el gobierno da acceso suficiente, les da acceso y oportuno de materia prima a alimentos Polar. Manuel Felipe Larrazábal, director ejecutivo de Alimentos Polar, lo explicó en rueda de prensa. Y en la parte inferior izquierda leemos: José Guerra, es urgente la creación de una nueva familia de billetes. Estaba circulando que vendría un nuevo billete de denominación 500 bolívares, 1000 bolívares. El diputado piensa que por lo menos 2000 es lo que necesitamos los venezolanos. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, José Guerra, manifestó que la economía venezolana requiere de una nueva familia de billetes debido a que el actual le está causando un gran daño al patrimonio público. Sabemos que para hacer retiros en los cajeros hay que ir como en 3, 4 oportunidades para obtener un monto significativo para hacer las compras, porque el dinero se va muy rápido. Avanzamos con eltiempo.com.be. Dice: denuncian que directivos de PDVSA votarán en la FEU-TVPB. A escasos días para los comicios, el candidato por la plancha 90 a la presidencia de esa central obrera, Eudis Girot, denunció la exclusión de 30.000 trabajadores del proceso. Gobierno de Chile exige a Venezuela aparición del comunicador Braulio Jatar. Recuerden que fue apresado por subir el video de Villarrosa en Margarita y Jatar fue trasladado a la sede del SEBIN en Nueva Esparta. Sin embargo, se le están imputando otros cargos. En un comunicado, el Ejecutivo Austral exigió al gobierno de Nicolás Maduro dar a conocer el lugar de reclusión al que fue trasladado Jatar y permitir la visita de sus abogados. En la gráfica vemos a Ramos Ayub, descarta que la MUD negocie un pacto de gobernabilidad. Ayub aseguró que entre el gobierno y la MUD no hay pacto de gobernabilidad. El presidente del Parlamento admitió conversaciones entre el gobierno y la oposición e indicó que están buscando garantizar la realización del referendo revocatorio. Avanzamos con panorama.com.be y precisamente el protagonista es Henry Ramos Ayub. Dice: no habrá sesión de la Asamblea Nacional en Margarita porque al gobierno le da miedo que hablemos. Vamos a escuchar lo que dijo. Bueno, en síntesis, no podemos hacer la sesión porque el gobierno le da miedo que los parlamentarios de la oposición vayan siquiera a hablar. Ya no es el cacerolazo de Villarrosa, que es el anticipo de lo que siente el país, la repugnancia, la repulsa de un país frente a un gobierno que ha colocado a nuestro país en las condiciones en que estamos. Pero ¿qué va a hacer el gobierno si en presencia de los no alineados, por muy militarizada que esté la isla? Porque tengo entendido que hay 14.000 o yo no sé cuántos mil elementos que metieron allí, armados hasta los dientes, artillados. ¿Será que van a evitar un cacerolazo si es que se produce? Si alguien cacerolea, lo van a matar. Van a considerar que las cacerolas son un arma subversiva. Porque es perfectamente posible que ese pueblo que está harto, que abomina, que rechaza este gobierno, pueda tener, eso no se puede descartar, pueda tener alguna manifestación de protesta, como el cacerolazo espontáneo que se produjo en Villarrosa y lo echaron a correr, lo corretearon, tipo salió despavorido, le echaban humo los pies de correr. Y además en medio de la absoluta ineficacia de la casa militar, que lo metió por una calle ciega y el tipo de repente se consiguió con una pared y no hallaba cómo devolverse. Porque esa es otra cosa propio de la aventura de los que se meten a brujos sin conocer la hierba, y se puso el tipo a caminar por un sitio creyendo que le iba a ser favorable, pero no. El presidente no puede caminar ni desplazarse espontáneamente en ningún sitio de Venezuela porque lo van a abuchar, lo van a cacerolar, le van a expresar verbalmente el repudio y la rabia y la indignación que tiene la gente de a pie, el pueblo común y corriente, respecto al peor gobierno que ha padecido en su historia. Palabras de Henry Ramos Ayub y seguimos revisando este portal. Otras informaciones: Vladimir Villegas, periodista colega, dice a Maduro: lo invito a la reflexión, señor presidente. Interesante invitación. A la derecha, batido junto a su concubina, alias El Memo, uno de los sicarios más buscados de Zulia. También leemos allí: privaron de libertad a 2 jóvenes por muerte de padre y hermano de Mi Sucre 2015. Machado: hacer revocatorio en 2017 es abrir la puerta a que un militar asuma la presidencia. En cuanto al Ministerio Público, a juicio ex juez por favorecimiento de procesados en caso Maclet. También leemos: director de alimentos de Empresas Polar, se ha dejado de producir casi 40 millones de kilos de harina y esto se siente en el país porque no se consigue el preciado producto para hacer nuestras arepas.
Correo del Caroní, principal información: anarquía mantiene en vilo al sur del estado. Hablamos de delincuencia, hablamos de aquí de violencia. La puerta del Mercosur en Venezuela, que tanto ha mercadeado la gobernación, es una de las tantas ventanas de violencia sin control. La semana que termina y que empieza tiene un denominador común: sangre, impunidad y ineficacia en la seguridad ciudadana y territorial. 2 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana se suman al largo rosario de homicidios en esta región. Otras notas: Maduro invita a Samper para que ayude a cumplir con la Constitución. El mandatario venezolano destacó que durante la semana mantuvo una muy fructífera reunión con el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Y a la derecha dice: nadie tiene derecho a decidir y negociar sobre el revocatorio. Lo dicho el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, está dispuesto, escuchen esto, a interrumpir la cumbre del Movimiento de Países No Alineados para denunciar los retrasos y ordenar al gobierno la rapidez con que quieren celebrarse o que quiere pedirse el referendo revocatorio. Smolansky dice: gobierno investiga a otros 30 alcaldes opositores. El alcalde de Latillo aseguró que la aprehensión y persecución contra los dirigentes de oposición indican que todos los que están en la unidad tienen un número. Y también recordemos que en esa lista, al parecer, está Julio Borges, diputado. Avanzamos con el carabobeño, principal información. Esto es noticia hoy: Alimentos Polar requiere materia prima para arrancar su producción en 67%. Brasil espera mejorar relación con Ecuador, pero no con Venezuela. La derecha aconseja al mercado: venezolanos no van a pisar el peine de la violencia. CLAP distribuyeron 409 toneladas de alimentos en Carabobo. Por cierto, el día de hoy se estaba anunciando esta bolsa CLAP para las hallacas, porque el vicepresidente ha dicho que será uno de los mejores diciembres que se van a vivir en el país. Desde ya, septiembre 12, están anunciando estas bolsas para preparar la merecida y la anhelada hallaca en el plato venezolano. China ve a Estados Unidos responsable de reciente crisis nuclear en Corea del Norte. Otras notas: 2 jóvenes detenidos por muerte de padre y hermano de Misucre. Hombre murió tras enfrentamiento en asentamiento campesino La Mariposa. A la derecha, María Corina Machado: es noticia, Venezuela no aguanta más. Lo dice: Alimentos Polar requiere materia prima para incrementar producción en 67%. Con esto nos toca hacer una pausa en tvelvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Avanzamos en tvelvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, otros portales, otras informaciones. Efecto Cocuyo: el gobierno prometió acabar con la guerra económica y la escasez 8 veces desde 2015. Vicepresidente Isturiz: hay un sector de la oposición interesado en reunirse con el gobierno. Frente al diálogo no soy optimista, dijo. Frente al país lo soy. Eso lo dijo el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Lo tienen en la gráfica. En una entrevista transmitida por Televen, el funcionario aseguró que la situación económica del país mejora progresivamente, pese a que mayo fue uno de los meses más difíciles para la revolución. Este diciembre, ya les comentábamos, dijo él, será el mejor diciembre de muchos años que va a tener el país. Pronosticó: ojalá sea cierto, y vamos a escuchar exactamente sus palabras. Se pudo el primero, que ellos tenían la toma de Caracas. No, ustedes van a tomar el este, y tomaron el este. ¿Sí? Ahora, tú me vas a decir que eso se va a dar sin conversar. Alguien conversó para que uno estuviera de un lado y los otros del otro lado. Alguien conversó, José Vicente. Dame la permiso. Pues. No, te digo yo, eso no se va a dar así por magia. Ni porque ellos disciplinadamente acataron. No vale, la gente siempre tiene que dialogar y el diálogo es fundamental. Yo esa etapa se la dejo a nivel de los expresidentes, porque la oposición no tiene interés en el diálogo, José Vicente. No tiene interés en el diálogo. A pesar de que tú has dicho, a pesar de que tú dijiste, hay personalidades, individualidades, sí hay. Márquez, eso es cierto lo que tú dices, las declaraciones que dio Zambrano, ajá. Bueno, uno puede conversar con personas de la oposición, pero eso no significa que haya un diálogo político entre los dos factores. No, claro. ¿Entiendes? Para que haya un diálogo tiene que haber una dirección política de la oposición, que uno se entienda con alguien de la oposición, que alguien responda. El chavismo no tiene problema. El chavismo tiene una cabeza que se llama Nicolás Maduro.
El problema del país es otro. Avanzamos con otras informaciones. Caraota Digital, otros portales. Rectora Tania D'Amelio recordó que el Tribunal Supremo de Justicia puede disolver partidos políticos. Otras informaciones, Vicente Bello asegura que el Consejo Nacional Electoral ha atrasado 117 días el proceso al revocatorio. A la derecha, Correa, ojalá que Samper sepa que por cacerolear o volar un dron, pues no hay delito. Ramos Ayub reta a Maduro, sea guapo y hombre, y convoca al referéndum revocatorio. También vemos por acá a la izquierda lo que dijo el director de Alimentos Polar sobre la detención de una de sus gerentes por no suministrar una cantidad importante de harina de maíz. Gutiérrez consignó adendum ante Corte Penal sobre caso frontera con Colombia. Y a la derecha, Florido, recordamos esta información, quieren maquillar la realidad del país en la cumbre. Y recordemos también que están suspendidos los vuelos privados, navegación de embarcaciones y volar drones en ese lugar. Además, también a través de las redes sociales está circulando que se ha solicitado una cantidad importante de alimentos. Hablan de toneladas cuando en el país hay realmente una crisis que no se quiere ver. Tenemos Pro Da Vinci, el gobierno no quiere referendo revocatorio ni en el 2016 ni en el 2017, lo dice Vicente Díaz, entrevistado por Hugo Prieto, exrector del CNE. Otras informaciones, da a conocer 3 condiciones para la recolección del 20%. La Mesa de la Unidad Democrática, a través de su secretario ejecutivo Jesús Chudo Torrealba, dio a conocer este domingo 3 condiciones mínimas exigidas al Consejo Nacional Electoral para la recolección del 20%. Sería interesante revisar este monitoreo digital. Y también dice, si hay un solo preso político, por Luis Vicente de León, podemos tener diferentes formas de pensar y actuar, podemos soñar con modelos económicos y políticos distintos, podemos debatir, criticamos y retar ideas y planeamientos. Podemos estructurarnos y articulamos en partidos u organizaciones divergentes y en pugna. Podemos ser marcadamente diferentes entre nosotros a pesar de provenir del mismo país, compartir el mismo espacio y bueno, de verdad que las diferencias siempre fueron bienvenidas, eso se practica en democracia. Otro trabajo, el referendo tiene vida propia, por Michael Penfold, dice aquí, el referendo revocatorio encierra la siguiente paradoja política: la recolección de las manifestaciones de voluntad del 20% de los electores va a ser tan fulminante como su convocatoria final. Es por eso que el debate sobre la fecha del revocatorio, aunque relevante, no será necesariamente el factor definitivo, y analiza exactamente qué está pasando con el referendo revocatorio a través de este trabajo. Tenemos el estímulo. Principal nota, aguantar la pela de la dieta de Maduro. Y por cierto, el primer mandatario en una reunión con muchos afectos, se sintió feliz de que estuviera el venezolano practicando su dieta y además lo asoció con sexo y todo este tipo de cosas en plena reunión y no entendemos cuál es el chiste porque mucha gente está muy delgada porque no come los 3 platos como debe ser. Jesús Chudo Torrealba, esta semana es crucial para el país. De acuerdo con la ubicación de los centros, el secretario ejecutivo de la MUT afirmó que la misma debe ser determinada técnicamente y profesionalmente y no por capricho de un tramposo. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chudo Torrealba, aseguró este lunes que esta semana será crucial para el país. Esperemos también, recuerden que el 14 es una movilización que está pautada por el sector de la oposición y vemos allí uno de nuestros espacios maravillosos, la mano del hombre alcanza y pone en peligro la biodiversidad en Canaima. Los tepuyes del escudo guayanés al sureste de Venezuela son las mesetas más antiguas del planeta, recordamos esto, del planeta Tierra, y ocupa más de 1 millón de kilómetros de extensión. Además es una de las zonas de mayor biodiversidad con más de 2.200 especies y hoy dice que no ha sufrido con la intervención del hombre hasta ahora, pero es importante controlar qué tipo de turismo llega y seguir conservando este lugar tan maravilloso que nos identifica y que pocos venezolanos pueden conocer, por cierto. Tenemos a Porrea y vemos por acá, Maduro ordenó presentar propuesta para que los clubs reciban cesta ticket como forma de pago. Bueno, sería interesante revisar a ver qué es lo que propone el Ejecutivo. Vemos por acá, pacto o no pacto, vemos a Henry Ramos, confirma conversaciones entre la MUD y el gobierno de Maduro, esperemos que sea sin condiciones por el referendo revocatorio. Y Vladimir Villegas a Maduro, el modelo fascista comunicacional es el que impera la crítica y acalla la disidencia. Otros trabajos, otras informaciones, presidente sudafricano devolvió 500.000 euros de fondos públicos usados para remodelar su casa. Al Centro Película Venezolana desde allá fue la gran ganadora en Festival Internacional de Cine Viña del Mar. Éxitos para esta gente que ha trabajado también con mucho ahínco. Y vemos ahora acá cerrarán tramo de la autopista Vallecoche por reparaciones desde este lunes y tenemos que hacer una reflexión aquí al respecto. Las lluvias de los días pasados colapsó principal arteria vial que por cierto se inauguró hace poco, la Vallecoche. Van
Van a cerrar 2 tramos por 9 días porque van a estar realizando trabajos allí para corregir esas fallas. También vemos en la gráfica a Lilian Tintori, dice jefes de fundación que premió a Lilian Tintori son funcionarios de la Corte Penal Internacional. BBC Mundo nos dedica un trabajo importantísimo al impactante contraste entre la escasez y la abundancia en los supermercados de Venezuela. Y leemos un poco más la crisis económica de Venezuela, de esas situaciones que impactan al recién llegado. Por un lado, las filas de gente que sufre para conseguir los alimentos y por el otro, la abundancia y los altos precios de algunos productos, pero que para el bolsillo del venezolano pues impacta porque no se pueden comprar por el alto precio. El corresponsal de la BBC recorrió los mercados para ver este contraste. Otros trabajos relacionados con Hillary Clinton, elecciones en Estados Unidos, ¿afectará el episodio de salud de Hillary Clinton su candidatura presidencial? La vemos muy sonriente y muy sana, sin embargo está enferma. Saluda a los fotógrafos al salir de la casa de su hija en Nueva York. Dice, cuando alguien se está postulando para la presidencia de un país, al menos la historia reciente en Estados Unidos parece mostrar que es mejor no desfallecer ni desplomarse. Seguramente el estrés, el trabajo excesivo, pues le ha llevado a que desmejore su salud. Nuevamente la vemos acá en CNN en español. ¿Afectará el estado de salud de Clinton la campaña? Es la pregunta que se hace. La candidata demócrata canceló un viaje a California y bueno, sigue programando su agenda. Otras notas relacionadas a esta con Colombia, la FARC piden perdón por el daño causado por los secuestros. La FARC pidieron perdón por el daño causado por los secuestros que cometieron durante el conflicto armado en Colombia. Leemos textualmente, queremos reconocer con sentimiento de humanidad y reconciliación que en el desenvolvimiento del conflicto la FARC también causamos un gran dolor con la retención de personas por razones económicas, dijo el jefe negociador de la guerrilla en el proceso de paz, alias Iván Márquez, en un pronunciamiento el domingo desde La Habana. Ojalá que realmente estén arrepentidos de corazón. Avanzamos con Zapata, interesantes trabajos. Dice por acá, pese a la opinión de la Fiscalía, el SEBIN se niega a liberar a 15 personas detenidas en el helicoide. Leemos un poco más, el organismo de inteligencia ha desacatado flagrantemente las órdenes de 2 jueces, pidiéndole excarcelar a un grupo de personas, entre ellas los 14 agentes de la Policía de Chacao detenidos por presuntamente estar implicados en el asesinato del ex jefe de prensa de la Asamblea Nacional y el Distrito Capital. También vemos acá a Ricardo Durán, sigue en el enfrentamiento con la Fiscalía. Otro trabajo, Acción Democrática celebra 75 años y después de tanto tiempo muestra una opción presidencial. Ustedes la conocen. Leemos para acá, con 75 años a cuestas, no cambian sus costumbres, insisten en la novia blanca, en el semillero blanco, en el verbo incisivo, en el orgullo de estirpe que lleva la impronta de la DECO de otrora y en la ideología socialdemócrata. Puertas adentro, la disciplina es tan estricta como siempre lo ha sido. Ahora tienen incluso precandidato presidencial, ya dejaron de ser los impresentables, dicen que son una raza inextinguible. Volvieron los adecos. ¿Qué piensa usted cuál será el candidato? Y leemos por acá, el chavismo se refuerza para los meses decisivos de cara al referendo revocatorio. ¿Qué ha pasado en el mundo tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos? Recordemos que esto se recordó ayer, domingo, el 11 de septiembre, y desde el atentado terrorista contra el Pentágono y las Torres Gemelas, el mundo ha cambiado. A 15 años del ataque en Estados Unidos, el terror islamista se ha extendido por todo el planeta. Recordemos ese trágico día tras el ataque del 11 de septiembre, lo vemos allí en la gráfica, y todas las consecuencias que ha traído para el mundo. Nos despedimos en tvvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Yalix Hernández. Sentimos la noticia.